sobre el consentimiento informado. Estábamos hablando en la anterior presentación sobre la ley de derechos de pacientes y ahí un poco el temario de esta es, como mencionábamos, vamos a enfocarnos, digamos, si bien en ambas leyes hablábamos en la anterior presentación de que son similares, la ley provincial 2611 con la nacional tienen conceptos similares, pero nos vamos a enfocar en esta parte de qué dice en relación al consentimiento informado, sus requisitos, las limitaciones y los casos especiales. Y a partir del abordaje de esto vamos a brindar un espacio para la reflexión sobre cómo adecuar nuestras prácticas cotidianas para que se garanticen los derechos del paciente en relación al consentimiento informado. Primero, debemos saber a qué se llama consentimiento informado, cuál es la definición formal. Em, Acá suele haber a veces una confusión. Muchas veces decimos que o asumimos que consentimiento informado es igual a un formulario. En realidad, el consentimiento informado es mucho más que eso. El consentimiento informado es la declaración de la voluntad suficiente del paciente o sus representantes de, digamos, que luego de haber recibido una información por parte del profesional, pueda decidir si el paciente acepta o rechaza el tratamiento o la intervención diagnóstica o de rehabilitación que se propone. Por lo tanto, el consentimiento informado habla sobre el principio de autonomía del paciente. El paciente es quien decide y el profesional de la salud es quien sugiere, recomienda, de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su experiencia, a la evidencia sobre cuál es el abordaje, en su opinión profesional, más conveniente para el paciente, pero el paciente es quien decide libremente si, qué es lo que desea hacer. Eso es el consentimiento. Entonces, la declaración de voluntad del paciente. Para eso, obviamente, el paciente debió haber comprendido que la explicación brindada, ¿no? Hablábamos anteriormente, ¿no? Sin tecnicismo, sin parcialidades, se tuvo que haber sacado las dudas sobre lo que le estamos proponiendo, y tiene que ser una elección real, digamos, libre y voluntaria, ¿no? Sin, digamos, presiones por tiempo, presiones o sin coacciones, sin ningún tipo de decir, el paciente, respetando los tiempos, debe decir, bueno, ok, puedo elegir, elijo, y esa elección luego por el equipo de salud debe ser respetada, aunque sea distinta a la que nosotros no le sugerimos. Todo eso debe estar debidamente registrado en la historia clínica. Vamos a seguir avanzando. En principio, esta es la definición. Cuando otro tema que a veces suele generar como cierta confusión, ¿no? ¿Cuándo aplica un consentimiento informado? Bueno, siempre. Todo acto médico, nosotros debemos comunicarle y adelantarle al paciente lo que nosotros, cuál es nuestro plan terapéutico, nuestro plan diagnóstico, nuestro abordaje, eh, es mantenerlo informado al paciente sobre nuestro accionar. La ley dice que eso debe ser verbal siempre, pero además de verbal, en algunas situaciones puntuales, además de lo verbal, tiene que estar escrito. Y es ahí donde decíamos que a veces se confunde ese formulario escrito, es cuando hay un formulario. La ley nacional y provincial en ambas dice que ante situaciones cuando el paciente se interna, cuando el paciente se somete a o se va a someter, o se indica una cirugía o un procedimiento quirúrgico, una endoscopía, y en todo procedimiento invasivo que implique un riesgo, esto es, por ejemplo, puede ser una transfusión, puede ser un estudio, por ejemplo, contrastado, bueno, de situaciones o procedimientos, una punción lumbar, una vía central, digamos, todo procedimiento invasivo que implique un riesgo debe tener un consentimiento informado. Entonces, verbal más el formulario escrito.
¿Quién es el que informa? El que informa es el profesional que indica esa intervención diagnóstica o terapéutica y le explica al paciente sobre el procedimiento. Em, ¿Qué requiere? Bueno, como ustedes ya se pueden, digamos, adelantar, que obviamente que no se puede generar una adecuada, digamos, un diálogo entre el médico y el paciente, si no hay un entorno adecuado, si no se hace un entorno particular, si eso que le vamos a estar requiere es un procedimiento invasivo, una internación. Se recomienda que haya un formulario preimpreso específico que explique un poco para que apoye ese material, se apoye también tanto para el médico como para el paciente después releerlo sobre ese procedimiento que implica el mismo. Se requiere que el mismo tienen todos estos documentos, tienen al final deben ser firmados por ambas partes, esto es por el profesional que indica y por el paciente, o si el paciente es incapaz, que ya vamos a ver, por su representante, eh, que también vamos a ver quién es el representante. Y todo esto además de explicarle verbalmente al paciente, de firmar el formulario, que debe quedar en la historia clínica, también debemos registrar en la historia clínica que se ha realizado el consentimiento informado y que se ha explicado, ¿no? Eso es como eh, adecuadamente debería hacerse el consentimiento. Eh, por ejemplo, veamos acá un ejemplo nuestro de un consentimiento informado. Tiene distintas partes. Acá estamos hablando del formulario, ¿no? La parte escrita. Todos nuestros formularios tienen la identificación de la intervención que estamos haciendo, que estamos proponiéndole al paciente, en este caso una punción biopsia renal percutánea. Tiene la identificación del paciente con al menos dos valores, digamos que es el nombre y apellido completos y el DNI. ¿En qué consiste? Siempre debemos explicarle lo que le estamos proponiendo, en qué consiste, cómo es el procedimiento, ¿no? Y cuáles son los beneficios esperados y los posibles riesgos. Los posibles riesgos tenemos que ver posibles los más frecuentes y también los que sean infrecuentes pero graves también se lo debemos mencionar. Si hay algún tipo de contraindicación también. Para al último, nos va a decir la decisión si el paciente acepta o rechaza, ¿no? Acá es colocar una cruz que da su consentimiento o no acepta y siempre tiene que firmar y aclarar el paciente y la firma y sello del profesional actuante, ¿no? El médico o médica. Lugar, fecha, hora, como para, digamos, dar y finalizar y completar adecuadamente el formulario. Em, Hay un apartado siempre al final del todo que se llama revocación. Habla de la revocación. ¿Qué es esto? Una vez que el paciente, supongamos que ha afirmado que ha aceptado el procedimiento, pero luego se arrepiente y lo puede hacer en cualquier momento, por ejemplo, si se le había propuesto una cirugía de rodilla, firmó el consentimiento, es un derecho del paciente que pueda revocarlo, pueda decir, bueno, no, no quiero, me arrepentí, no lo quiero, tengo miedo, o por el motivo que sea, no tiene que explicitar, simplemente decir que ahora quiero revocar, por lo tanto, nosotros como profesionales debemos primero conocer, a ver qué es lo que nos está planteando el paciente, explicar cuáles son los riesgos de no realizarse la intervención que le estábamos proponiendo y si el paciente asume el riesgo y dice que sí, debemos dejar documentado, nuevamente con la firma del paciente, aclaración del paciente y la firma del médico y poner lugar, fecha y hora. Ese sería el procedimiento adecuado y eso también se pone en la historia clínica que
que se realiza la revocación del paciente para dejarlo sentado en ambos documentos. Em, Acá estamos viendo, tenemos varios, por ejemplo, hablábamos otro motivo, no era de un procedimiento invasivo, otro, por ejemplo, es la internación. Este, por ejemplo, es el consentimiento de internación que tenemos de Clínica Pasteur. En el centro de rehabilitación tenemos otro consentimiento y explica básicamente, bueno, tenemos la primera parte, los datos del paciente, la información, cuál es el motivo de ingreso y al darle el consentimiento de internación, bueno, ¿qué es a lo que autoriza, ¿no? Finalmente, si acepta o no acepta, puede ser que el paciente se le haya indicado la internación, pero que el paciente la rechace. Bueno, deberíamos dejar un registro del mismo, que se le ofreció, que se le indicó internar al paciente, pero que el paciente lo rechaza y por lo tanto tiene que firmar. Eh, lo mismo tiene un espacio al final que dice revocación. Supongamos que el paciente nos autorizó, se quiere internar, pero pasadas unas horas el paciente quiere revocar y eh, se arrepiente y se quiere ir de alta. Bueno, revoca también. Se le explica un poco, nuestra obligación es explicarle las consecuencias, los riesgos de, por ejemplo, en este caso de irse de alta. Si el paciente las entiende, comprende, pero decide igualmente darse de alta, se acepta dicha decisión y no se toma ningún tipo, obviamente, de represalias ni nada, simplemente se le dan las indicaciones, se lo recomienda de cómo, si por el caso de que se vaya a su casa, dar las pautas de alarma y se hace firmar por ambos. Hablábamos de situaciones o especiales, ¿no? Por ahí lo ideal es que el paciente sea quien debe, digamos, firmar el consentimiento, pero hay situaciones claramente que el paciente no puede hacer, no puede firmar, que es no competente, o hablamos de paciente incapaz, que le dice la ley, o que no es competente. Ya sea por su estado físico, porque el paciente está en coma, porque el paciente está con un estado psíquico que no puede tomar sus decisiones porque no está orientado. Eh, la familia puede ser las personas que den por representación el consentimiento. Hay un orden de prelación, un orden, digamos, de quién puede tomar ese consentimiento. El cónyuge o la pareja de hecho es lo más habitual, eh, pero también lo puede hacer cualquiera de sus hijos, y si no están los hijos, los padres, los hermanos, los nietos, los abuelos, hasta el pariente consanguíneo de cuarto grado o el representante legal, tutor o curador, ¿no? Acá en particular, digamos, en el caso de pacientes que estén eh, que tengan un curador, un paciente, por ejemplo, discapacitado, sería, digamos, suele ser el representante quien puede tomar muchas veces lo habitual, suelen ser ellos quienes toman el consentimiento por representación, o en el caso de los menores, en el neonato, son los padres quienes toman el consentimiento por representación. Un error, y hace poquito tuvimos una charla de un especialista del grupo de Swiss Medical, de una charla en la clínica Pasteur, y muchos de ustedes tal vez lo estuvieron presenciando, en el cual hablaba sobre nuestra práctica, ¿no? Hablaba de un caso, por ejemplo, de un trabajo de parto en donde el esposo, para facilitar la tarea mientras la mujer estaba en la sala de espera, quiso presentar los trámites y firmó todos los consentimientos, eh, y firmó incluso la cesárea, ¿no? Hicieron un consentimiento por cesárea, pensando de que por si hacía falta esa cesárea. La cesárea, después hubo un problema porque la mujer no quería cesárea y el documento fue firmado por su pareja, pero la mujer
era capaz, no era declarada incapaz. Entonces, siempre debemos, para evitar este tipo de problemas, siempre que el paciente se encuentre en condiciones de firmar el consentimiento, lo debe hacer él y no debe ser un representante. A veces lo hacemos por comodidad, a veces porque el familiar está más libre, entonces decimos, bueno, que presente y que firme, pero es un error. El error, y está explicitado, debe ser el paciente quien decida si acepta o rechaza determinada intervención. Em, También hay limitaciones y excepciones. Hablamos de que siempre darle la información al paciente, pero el paciente puede decir, por lo tanto, que renuncia a la información, es decir, que diga, elija no ser informado, no quiero saber nada sobre este procedimiento, y debe ser respetado eso. También se sugiere que a veces cuando los pacientes no quieren saber o quieren saber, a veces no es que no quieran saber nada, a veces no quieren saber detalles, sino cuestiones generales, por lo tanto hay que preguntar sobre eso. Eh, entonces tal vez son cuestiones más generales y se debe respetar. También se debe dejar constancia sobre eso, que no quiere saber los detalles, simplemente cuestiones muy generales. O a veces no quieren saber ellos nada sobre eso, pero delegan en un tercero. A veces puede ser un familiar muy cercano, en el cual quieren que se le informen a ellos y ellos luego lo van a informar al paciente. Eso también debe ser respetado. Eh, También se habla sobre las consecuencias o la importancia de que el paciente tome conocimiento de primera mano, pero si el paciente se niega, hay que respetarlo. Y por último, la ley estipula dos situaciones en el cual el consentimiento informado no es necesario. El grave peligro para la salud pública en paciente que eh, eh, tenga una situación que implique por su condición, por la enfermedad, para terceros, para la salud pública, y ante una situación de emergencia, riesgo de vida, digamos, de muerte, un grave peligro para el paciente, entra en shock room con alguna situación crítica. Primero es salvar la vida y el consentimiento. eh, digamos, primero no debe ser un obstáculo. Ahí están amparados por ley los profesionales y deben actuar ante eso. Y luego, obviamente, una vez actuado y una vez que pueda, por ejemplo, hablar con los familiares, se debe informar y se debe dejar constancia en la historia clínica de lo actuado. Em, por último, digamos, como para cerrar sobre esto, nosotros tenemos y hemos pasado, digamos, hemos transitado hace un último tiempo, teníamos consentimientos informados tal vez muy genéricos que tienen que ver con, por ejemplo, el consentimiento de internación, que era muy amplio. Genérico le llamamos cuando no especifica adecuadamente cuáles son los riesgos, los beneficios del procedimiento que estamos. Es un genérico que aplica para distintas situaciones y ya hay jurisprudencia de que esas situaciones, esos, digamos, formularios que son genéricos tanto para una internación, para una cirugía, una endoscopía, para situaciones de tan diferentes, que al paciente no le permiten, ese formulario no le permiten tener idea realmente de qué es lo que se le está proponiendo, qué beneficios esperados hay, qué riesgo está teniendo. Y hay jurisprudencia que se habla de que es un cheque en blanco que le estamos dando, por lo tanto no tiene validez dicho formulario por más que esté firmado por el paciente. Entonces, por eso es que estamos pasando y desde el Departamento de Calidad estamos promoviendo y trabajando con cada una de las áreas de internación, con las áreas quirúrgicas, de endoscopía, y demás especialidades que tienen y que realizan procedimientos invasivos para que puedan desarrollar formularios específicos
para que sea más fácil la aplicación de la implementación del consentimiento. Así que bueno, estamos transitando ese camino, vamos muy bien, creo que es algo, es una mejora importante. Así que, bueno, con esto cerramos y vamos a continuar con una actividad posteriormente. Así que muchas gracias.